Buenas tardes a mis queridos hermanitos de de este hermoso grupo de estudios. Mi saludo siempre cariñoso para ustedes. Aquí vamos, hermanitos, avanzando con mucho amor aquí, con mucha pasión en el estudio de este último libro referente al Evangelio de Mateo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, un minuto de oración, hermano, es siempre saludable para estos tiempos y en todo momento. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has sobrado en este tiempo que pasó, en esta semana, Señor, por tu bendita provisión, por tus cuidados, por nuestra salud, Señor. Te damos gracias. Te pedimos una vez más, como tu Hijo amado nos enseñó, te pedimos una vez más por todos nuestros familiares, nuestros buenos amigos, por todos los amados hermanos en la fe, nuestros grupos de estudio y crecimiento espiritual, nuestros amados pastores y misioneros, como corresponde, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, y que no falte, Señor, la provisión y tu aliento en cada mañana, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a mis hermanos queridos en mi grupo Bendíceme, Padre, también. Permíteme llevar siempre sana doctrina, mis hermanos queridos. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanitos queridos, entonces estamos aquí en este tema importante de la lección 2, referido, por supuesto, a la gran comisión del Cristo resucitado, en la lección A, en la lección B, la resurrección, estos tres temas, la resurrección, ascensión y exaltación, que ustedes ya lo deben haber leído con mucho cuidado, porque de eso se trató el estudio de esta semana. Hermanitos de la mano, siempre, con esfuerzo y con bastante dedicación al estudio de este libro es sumamente importante. Es el último, hermanos, el último libro de estos 6 que conforman el estudio de el Evangelio de Mateo. Muy bien, entonces tenemos aquí además en la lección C los sucesos de los 52 días, que ya ustedes por supuesto ahí con calma en la casa lo deben haber examinado, que son los 3 días de la crucifixión del Señor hasta el día de la resurrección, después luego desde la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo, los 40 días, y los 10 días siguientes hasta la ascensión del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya sabemos que son los 52 días de lo que trata la lección C. Pero bien, lo que nos convoca esta tarde, hermanos, es como todos los días miércoles, es analizar lo que hemos aprendido, como está especificado en la pizarra de cada unidad, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, 8 puntos que resolver, y así que sin pérdida de tiempo vamos a abocarnos a analizar lo que hemos aprendido. Dice aquí el primer tema, analizar el capítulo 28 de Mateo en sus 3 partes. Aunque ya lo tocamos, hermano, no está de más repetirlo nuevamente. El capítulo 28 del Evangelio de Mateo, está referido a 3 temas importantes. Habíamos dicho que el primer tema son relativo a las apariciones del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Las apariciones de Cristo resucitado, que lo encontramos en Mateo 28 del capítulo 1 al 10. El segundo tema es la negación de Cristo resucitado. Eso lo encontramos en el mismo capítulo, en 28, pero del capítulo 11 al 15. Y el tercer tema, que es el tema de la gran comisión de Cristo resucitado, que es Mateo en el mismo capítulo 28, pero que va del versículo 16 al 20. Estos son los 3 temas, ya hagamos un esfuerzo por memorizarlos para poder continuar, hermanos, tranquilos y con mejor alcance este estudio de este último libro. Ahora, en el segundo tema dice, explicar qué papel desempeñan los creyentes en la divulgación de la historia de la salvación divina al ir y hacer discípulos a todas las naciones. Obviamente, este segundo punto de aprendizaje está relacionado a la obra misionera, es decir, a la gran comisión, a la que el mandato que dio el Señor de predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hemos aprendido en resumen en este punto número 2 de esta pizarra que estamos analizando, lo que hemos aprendido esta semana? Bueno, el papel que desempeñamos o que desempeñan todos los creyentes en la divulgación de la historia de la salvación divina, al ir y hacer discípulos a todas las naciones, es, en resumen,
ser el instrumento. Todos nosotros somos el instrumento, porque la iglesia, la llamada es el instrumento a quien el Señor encomendó, ¿no es cierto? Nuestro Salvador, el Señor, encomendó la divulgación, o sea, llevar su mensaje de salvación sin acepción de personas a todas las naciones. Entonces, esa es la razón, ser el instrumento que, guiados por el Espíritu Santo, nos permita dar cumplimiento a ese mandato de nuestro Salvador el Señor Jesucristo, que es llevar el Evangelio de salvación hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Y haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándolos a obedecer sus mandamientos. Ese es el sentido de la gran comisión. Esa es la respuesta, lo que hemos aprendido aquí en este segundo punto. El tercer punto es referido a planificar una obra misionera eficaz desde su iglesia hacia el vecindario y otras áreas donde no llega el Evangelio hasta hoy. Bueno, en este tercer punto, hermanos, yo les pido, por favor, en su cuadernito de notas, como tarea, ustedes resuelvan esto en 4 o 5 líneas. Y les ruego encarecidamente me lo envíen por WhatsApp personal. Este punto 3, hermanos, que es una tarea, a ver, usted una idea, algo que usted que cree puede ayudar en su vecindario, en su centro de trabajo, o alguna idea que tenga usted para su lugar de origen. Hay infinidad de cosas. Pídale la guía al Espíritu Santo para que le ayude en esta pequeña tarea de cómo podría cada uno individualmente servir al Señor en este ministerio, ¿no es cierto?, de la evangelización. Ya, en el punto 4 dice aquí, nombrar dos verdades importantes acerca del cuerpo resucitado de Cristo y dar una referencia bíblica para cada verdad. Bueno, hay más de dos verdades importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tumba vacía, Jesús apareció en más de 10 oportunidades, como tenemos relatado aquí en los evangelios. Ya ustedes ya deben haber memorizado por lo menos 5 de ellos, con su cita bíblica, por supuesto. Eso es importante, hermano, para nuestro crecimiento, para el conocimiento de la palabra, lo que el Señor anhela. Entonces, cuando vemos el tema sobre esto, sobre que Jesús apareció en más de 10 oportunidades, tienen ya, por ejemplo, específicamente, Hechos 2:32, que es el Señor, ahí dice que Jesucristo fue resucitado por Dios mismo, ¿no es cierto? Tienen ahí en el mismo Mateo 28:6, como referencia bíblica, como la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En el mismo Mateo 28, del 16 al 20, ahí está todo el tema, hermano, gran parte del tema de la resurrección. Son pruebas contundentes que debemos nosotros memorizarlas para el argumento sólido. Y el segundo tema es que muchos, como tú, como yo, y muchos más, que serán transformados, ¿no es cierto? Porque la palabra del Señor tiene el poder. El Evangelio tiene el poder de restauración. Es la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos alcanzar a muchísimas personas en el mundo. Entonces, esto es el argumento, que muchos fueron transformados y seguirán. La obra del Espíritu continúa hasta el final de los tiempos, ¿no es cierto? Porque el Señor nos ha hecho esa bendita promesa de que cuando hayamos llegado ya hasta el último rincón de la tierra, el Señor hará su presencia por segunda vez. O sea, ya el compromiso está de nuestra parte, hermano. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo, ¿no?, por el cumplimiento de esta gran comisión, hermano, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Queremos y necesitamos la presencia pronta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta promesa es una promesa que acariciamos, que abrazamos y esperamos todos los hermanos, todos los cristianos como tú y como yo, hermano. Muy bien. Por supuesto, este tema del que estamos hablando, que muchos fueron transformados, vamos a las referencias bíblicas, tenemos muchas. Algunas de ellas, por ejemplo, la encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 26 al 28. Otra también tenemos en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14. Ahí tienen otra referencia bíblica sobre lo que estamos tratando, de que muchos fueron transformados o regenerados. En el punto 5 dice,
¿Qué es lo que hemos aprendido de esta agenda, de esta pizarra? Escribir los 3 beneficios de la ascensión de Jesús y dar una referencia bíblica para cada uno de ellos. 3 beneficios de la ascensión. El Señor, frente a sus discípulos y a más de 500 personas que dan testimonio de haberlo visto el Señor ascender, fue levantado a las nubes y fue llevado al cielo, porque el Padre, Dios Padre Todopoderoso, lo exaltó. Esa es la razón de la ascensión del Señor Jesucristo. Lo llevó a los cielos y está sentado a la diestra, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y allí comparte el trono con su Padre, con el Dios Todopoderoso. Y Dios le ha dado potestad, absolutamente toda potestad a Él, sobre los cielos, sobre la tierra y sobre las profundidades. Absoluta autoridad por sobre todas las cosas. Entonces, sobre este tema, los 3 beneficios de la ascensión del Señor Jesucristo, ustedes tienen, como ya lo hemos estudiado, lo que estamos haciendo es el repaso de lo que hemos aprendido, es que el Espíritu Santo fue derramado. Recuerden, el Espíritu Santo fue derramado. Este hecho está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. ¿Recuerdan ustedes? El Espíritu Santo bajó, tal como lo había ofrecido el Señor Jesucristo, él mismo con el Padre lo enviaron al Espíritu Santo, ¿no? Y hizo su presencia como una lengua de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos y tantas personas que habían ahí reunidas, más de 500 personas, y empezaron a hablar lenguas porque había multitud de personas. Recordemos que es un momento cuando se estaba celebrando, ya había pasado la celebración de la Pascua, donde reunía pues multitud de gente, de todo el mundo conocido hasta ese entonces allá en Jerusalén. Entonces el primer tema que hemos aprendido aquí de los beneficios de la ascensión es el derramamiento del Espíritu Santo, que está registrado en Hechos 2, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. El segundo tema, el otro beneficio, es que Él, con sus propias palabras, dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros ahí en la casa del Padre. Él iba a preparar, es una de las grandes promesas que abrazamos. Esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 2. Ahí está trabajando el Padre y el Hijo no descansan, hermanos, están en la obra, preparando lugar para todos los regenerados, para todos los convertidos, a todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Y el tercer punto es el que el Señor, como lo dice Hebreos, capítulo 7, versículo 25, Él es nuestro abogado ante el Padre. Esto quiere decir, Él es el que intercede por nosotros, hermanos. Nosotros estaremos en algún momento en la presencia del Señor, y el Señor Jesucristo estará también ahí en el mismo momento, porque comparten el trono, ¿no es cierto?, con el Padre, y Él intercederá por cada uno de los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa que el Señor es nuestro abogado ante Dios Padre, registrado en Hebreos, como repito, capítulo 7, versículo 25. Muy bien, ahora tenemos el siguiente punto, que es el punto 6, dice, usando Efesios, capítulo 1, versículos 20 y 22, para explicar cuándo ocurrió la exaltación de Jesús y cómo nos afecta hoy en día. Efectivamente, Efesios, cuya autoría es del apóstol Pablo, por supuesto, Pablo es el autor de la mayoría de los libros, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Son 13 las epístolas de él, las 13 cartas a las diferentes iglesias en los determinados momentos de su predicación, en Galacia, en Macedonia y Acaya, y finalmente en Éfeso, y también en Roma, por supuesto. Pero ya Roma es un viaje ya en condición de preso, porque lo llevan preso. Él pidió que lo juzgue el mismo César, ¿no? Bueno, bien, su calidad de romano le aceptaron, y bueno, ahí pasó el final de sus días, ¿no es cierto?, como relata la Biblia. Entonces tenemos aquí que en este punto 6, de acuerdo a Efesios, a esta carta dirigida a los Efesios, a la parte de Asia Menor,
¿no es cierto? Esto lo vamos a analizar a profundidad cuando entremos, con el favor de Dios, el próximo año a Viajes de Pablo. Entonces, ¿qué dice Efesios 1, 20 y 22? Cuando el poder de Dios obró para resucitar a Jesús y llevarlo al cielo, también lo hizo sentar a la diestra de Dios en el cielo, ¿no es cierto? Compartiendo así el trono de su Padre. Eso es lo que está registrado en Efesios 1:21. Esto significa, hermanos, que Cristo ahora reina, ¿no es cierto? Cristo ahora reina desde su trono a la diestra de Dios el Padre en el cielo. Y respecto a nosotros, ¿qué importancia nos atañe a nosotros? Él ha sido resucitado, él ha sido revestido, es el término. Él ha sido revestido de toda autoridad. Él ha sido exaltado sobre todas las cosas. O sea, exaltar al Hijo es ponerlo sobre todo lo que existe, todo lo que los ojos puedan ver o todo lo que podamos sentir. Él está por sobre todas las cosas, hermanos. Y todas las cosas están bajo sus pies. Él reina sobre todo. Él es el soberano. Esa es la verdadera razón o lo que respecta, digamos, a la relación de la exaltación en función a nosotros. Así es, hermanos. Repito, cuando el poder de Dios obró para resucitar a Jesús y llevarlo al cielo, también le hizo sentar a la diestra de Dios en el cielo, compartiendo con él el trono de su Padre, lo que está relatado en el versículo 21. En tal razón, Cristo ahora reina desde su trono a la diestra de Dios Padre en el cielo. Muy bien, y en lo que atañe a nosotros, que Él ha sido revestido de toda autoridad, hermanos. Ha sido exaltado sobre todas las cosas. Es decir, todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Él reina sobre todo. Muy bien. Ahora tenemos el punto número 7. Dice, enumerar en orden cronológico los 4 eventos ocurridos durante los sucesos de los 52 días y proporcionar los capítulos donde estos se relatan en Mateo y en Hechos. Esto tenemos que hacer un esfuerzo también, hermanitos, por memorizarlo, porque esto, de hecho, va a venir aquí en el examen final. Entonces, sobre este tema, ¿qué es lo que hemos aprendido ahora que hemos estado realizando esta semana el desarrollo de esta lección número 2? Tenemos que estos 4 eventos ocurridos durante los 52 días son los siguientes. Primero, la muerte de Jesús, que la tenemos registrada en Mateo capítulo 27. El segundo punto, la resurrección de Jesús. El primero es la muerte, el segundo es la resurrección de Jesús, que también encontramos aquí en el capítulo 28. En el capítulo 28 de Mateo. El tercer punto de estos trascendentales eventos ocurridos es la ascensión de Jesús, la subida, la ascensión de Jesús. Eso está relatado en Hechos capítulo 1. Y el cuarto punto, que es la venida del Espíritu Santo, que la encontramos relatado aquí en Hechos capítulo 2. Estos son los 4 eventos importantes ocurridos durante los 52 días trascendentales, ¿no es cierto? Como dije hace un momento. Muy bien, hay que tratar de memorizarlos, hermanos, esto es muy importante. Y finalmente tenemos el punto 8, que es explicar la importancia de estos sucesos, de estos 4 sucesos en el plan divino para nuestra salvación. De hecho, pues, hermanos, que estos 4 hechos que me revisten una trascendencia importantísima, porque esto es justamente el fundamento, la base de nuestra salvación. Estos sucesos relatados tanto en Mateo y en Hechos son de suma importancia para nosotros, hermanos, porque de no haber ocurrido estos acontecimientos, no tendríamos en primer lugar un evangelio, cómo llevar la salvación a otra persona. Como el Señor,
quiere, como el Señor quiso. Y sigue queriendo, por supuesto. No hubiéramos obtenido tampoco nuestra salvación. No hubiera salvación para nadie, hermanos. Estaríamos condenados perpetuamente. No existiría la iglesia, porque la iglesia es el instrumento, precisamente el instrumento que Dios diseñó para la evangelización. Y la iglesia está compuesta no por los ladrillos de nuestra congregación. Ese no es el sentido de la iglesia. Ese es un concepto que funciona pues para los religiosos, pero para nosotros, hermano, no. Para nosotros la verdadera iglesia de Cristo está construida con los ladrillos humanos. Cada uno de nosotros, los creyentes, somos ladrillos humanos que conformamos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesucristo. Ya sé que este cuerpo perfectamente conformado, porque esa es la analogía que hace el mismo Jesucristo y la hace Pablo también suya, es que funciona hacia la perfección. Todos tenemos una función que cumplir, hermanos. Ahí, cualquier parte del cuerpo que es importante para la misión de evangelizadora, para esta gran comisión, hermanos. Entonces, si la iglesia es el instrumento, nosotros somos, cada uno miembros, somos instrumentos del Señor para esta obra. Entonces, no existiría la iglesia, decíamos, si no hubieran ocurrido estos 4 hechos. ¿No es cierto? Ni habría también esperanza ni gloria. Porque el Señor va a glorificar nuestros cuerpos cuando ocurra su segunda venida. Esa es otra de las grandes bendiciones y promesas del Señor. Así que estos 4 sucesos, hermanos, conforman el mensaje de salvación, en resumen, que es el mensaje que el Señor quiere que llevemos hasta lo último de la tierra. Bien, hermanitos, entonces, esto es todo por ahora. Espero confiado en que harán ustedes la tarea del punto 3 y me la envíen de 4 o 5 líneas nada más. Algún proyecto de evangelización en su vecindario, en su trabajo, en cualquier lugar, hermano, que puedan ustedes aportar en algo en esto. Que Dios los bendiga, mis hermanos queridos, y continuemos con el estudio. Ya hay que entrar aquí a la lección 3, un tema también importante, sobre el Pentecostés y la persona del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanitos. Hasta nuestro próximo encuentro de la semana, hermano. Que Dios los bendiga.